Bien, vamos a hablar del tema de la loxodrómica, de la ortodrómica y del cambio de fecha en la meridiana 180. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio que contemple estos tres puntos. Comenzamos por la loxodrómica. La loxodrómica es la curva en la superficie terrestre que forma ángulos iguales con los meridianos que atraviesa. Es esto que estamos viendo acá. Vemos que los ángulos son todos de 50 grados. Si esto fuese un barco que va navegando sobre esta línea, iría navegando sobre una curva y el rumbo permanecería constante en 50 grados. Esta curva en la superficie terrestre se representa en la carta mercatoriana por una recta. Quiere decir que cada vez que nosotros en la recta, en la carta mercatoriana, trazamos una recta para graficar la trayectoria de un barco, en realidad esa recta en la carta es una curva sobre la esfera terrestre, sobre la superficie de la Tierra. La loxodrómica, salvo que se navegue al este o al oeste o al norte o al sur clavados, representa sobre la superficie de la Tierra una línea espiral que termina en los polos. Dicho de otra forma, si nosotros partiésemos navegando de cualquier punto sin cambiar el rumbo y la superficie de la Tierra estuviese cubierta toda por agua, sí o sí llegaríamos a uno de los dos polos. Bien, si tenemos en claro de qué es lo que, más o menos, de qué se trata la derrota loxodrómica, vamos a tratar de ver ahora qué es lo que es la ortodrómica. Veamos este dibujo. Veamos este dibujo. Si yo estuviese en un plano y quiero ir desde un punto a otro, la distancia más corta entre esos dos puntos, todos sabemos que es la línea recta. Pero si estamos en una esfera, como es la superficie terrestre, como es el globo terráqueo, la distancia más cerca entre dos puntos es un arco de círculo máximo que pasa por esos dos puntos. Tengamos en cuenta que el arco de círculo máximo es aquel que tiene por diámetro el diámetro de la esfera. Y tengamos en cuenta que en el caso concretamente de la Tierra, los únicos paralelos, o el único paralelo que es un círculo máximo, es el ecuador. Y todos los meridianos son círculos máximos. Quiere decir que si yo me quisiera trasladar desde acá hasta acá, no me vendría arriba de un paralelo, sino que vendría arriba de esta línea, que básicamente es un trozo de círculo máximo, es un arco de círculo máximo. Tengamos en cuenta, si observamos este dibujo, que esta trayectoria, esta derrota, corta a todos los meridianos con ángulos distintos. Si esto fuese un barco, si yo fuese navegando por acá, acá parto con un rumbo noreste, acá voy prácticamente con un rumbo este y acá termino navegando con un rumbo sureste. Es decir, en esta trayectoria, que nosotros ya vamos a llamarle ortodrómica, una de las características que tiene es que no corta a todos los meridianos con el mismo ángulo, y en la carta mercatoriana sí se representa por una curva. Ahora bien, si nosotros quisiésemos navegar siguiendo
esta trayectoria o siguiendo esta derrota ortodrómica, en este caso particular, porque nos ahorraría mucha distancia ir por acá que ir por acá. Si nosotros quisiésemos navegar mediante esta derrota ortodrómica, tendríamos que ir cambiando permanentemente el rumbo, lo cual no es una cosa cómoda. Bien, para navegar arriba de esta derrota y cambiar continuamente el rumbo, básicamente hay dos métodos que lo vamos a ver a continuación. Uno de los métodos para obtener en la carta Mercator, o para trazar en la carta Mercator la derrota ortodrómica, es partir de una carta con una proyección gonmónica, que son cartas que se realizan para latitudes altas. Tomamos este punto y los unimos por una recta. Esta recta, en este tipo de carta, con este tipo de proyección, digamos, sí es una recta y sí representa una derrota ortodrómica. Es decir, en esta carta, esta recta sí representa la distancia más corta entre este punto y este punto. Pues bien, si tomamos las coordenadas, por ejemplo, de estas intersecciones de todas estas intersecciones de la recta con los meridianos, por ejemplo, y a esas coordenadas las trasladamos a la carta mercatoriana, obtendremos esta curva. En la carta mercatoriana, la derrota ortodrómica se representa por una curva. Nosotros la podemos trazar, como ya dijimos, copiando las coordenadas de esta carta, que al trazar una línea recta de acá hasta acá sabemos que es la distancia más corta. Copiamos las coordenadas y las traemos a la carta mercatoriana. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad la vemos a continuación a través de otro gráfico. La otra posibilidad es esta, es partir calculando un rumbo inicial, mediante la ecuación de la loxodrómica, ya veremos cómo se calcula el rumbo inicial, calculamos un rumbo inicial y partimos navegando un determinado tiempo a ese rumbo inicial por una loxodrómica. A continuación, en un determinado lapso de tiempo, recalculamos nuestra posición, volvemos a calcular un rumbo inicial y una distancia y hacemos otro trozo de loxodrómica. Recalculamos nuevamente nuestra situación y nuevamente calculamos un rumbo inicial y una nueva distancia. En definitiva, vamos navegando por loxodrómicas cortas. Mientras más cortas sean estas loxodrómicas o estos segmentos, obviamente nos acercaremos más a la trayectoria ideal, que sería esta que hemos llamado la ortodrómica. Estos son los dos métodos para poder navegar siguiendo una derrota ortodrómica. Bueno, ahora vamos a ver el tema de cambio de fecha en el meridiano 180. El meridiano inferior de Greenwich, o 180, se corresponde con la longitud oeste
12 horas o la longitud este 12 horas. Recordemos que para nosotros los navegantes el tiempo es una coordenada. Entonces, supongamos que desde el meridiano 0 grados o Greenwich salen dos barcos a la misma hora, uno navegando con rumbo este y otro navegando con rumbo oeste. El que navega hacia el este irá aumentando sus horas a medida que varía el paso de sus meridianos. Cuando llegue al meridiano inferior, habrá aumentado 12 horas su reloj con respecto a la partida. En cambio, el que navega con rumbo oeste va disminuyendo sus horas respecto a la hora de salida hasta llegar a los 180 grados, o el meridiano inferior, con 12 horas menos que la que marcaba su reloj a la partida. Conclusión. Al encontrarse los dos barcos en el meridiano 180, los relojes marcan la misma hora, ya que uno las incrementó respecto a la partida en 12 y el otro las disminuyó, siendo la diferencia 24 horas. El que navegó hacia el este tendrá una fecha más que el que fue hacia el oeste. Entonces concluimos, obviamente, que el meridiano 180 separa dos zonas que tienen distintas fechas, siendo la fecha anterior la que tiene longitud oeste. Para que exista armonía con las fechas, se hace lo siguiente. El que navega hacia el este disminuye una fecha, es decir, repite la fecha. Y el que navega hacia el oeste debe aumentar una fecha, es decir, quita una hoja al calendario. Ninguno de los dos barcos debe cambiar la hora, solo cambian la fecha, pero no cambian la hora. Como anécdota, les cuento que Sebastián Elcano, cuando dio la vuelta al mundo navegando, como todos sabemos, hacia el oeste, cuando llegó a las islas del Cabo Verde, se encontró que en la isla era el 10 de julio, en vez de el 9 de julio que él había calculado en el calendario de su barco. Bueno, a partir de ahora vamos al problema que contempla los tres temas que hemos acabado de desarrollar.